Buenos días a todos. En esta oportunidad quisiera continuar con las sesiones programadas, ¿no? Respecto a las tipologías de morfología. En esta oportunidad voy a continuar hablando acerca de la tipología morfológica fusión, ¿no? ¿Qué es la fusión? Básicamente la fusión es eh, un tipo de morfología que describe, ¿no?, el grado en que las unidades de significado se fusionan en morfemas únicos. A veces se le llama flexivo, pero dado que esta palabra se utiliza en otros contextos de la morfología, vamos a limitarnos a utilizar el término fusional, ¿no? Básicamente, para que un morfema eh, sea fusional, debe expresar simultáneamente varios significados, ¿no? Por ejemplo, en la clase anterior vimos los pronombres personales y los pronombres y los adjetivos posesivos, ¿no? Vemos allí que ellos son parte de un sistema fusional de morfemas, ya que los significados que ellos expresan son distintos, pero solamente utilizan un solo morfema, ¿no? Pero también vemos que hay lenguas, como el inglés en este caso, que son más aglutinantes, es decir, que los morfemas expresan solamente un solo morfema, dado que para expresar más significados deben añadirse morfemas de forma léxica, ¿no? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora bien, no existe un método cuantitativo para ubicar con precisión, ¿no?, cualquier idioma en el índice de fusión, pero podríamos decir que el inglés, como hemos visto en los casos anteriores, es un idioma más aglutinante que fusional, es decir, que es un idioma que agrega morfemas y no tanto fusiona morfemas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el futuro, ¿no? I will go to my house. Iré a mi casa, ¿no? I will go. Ese will es un auxiliar, es un morfema léxico que expresa futuro, ¿no? Que es muy distinto en un idioma de carácter fusional, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí dos ejemplos, ¿no? Anti, this, establishment o arenism. Vemos así que cada morfema tiene un significado específico. Es decir, que se han pegado morfemas, se han pegado morfemas en secuencias, ya sea a través de sufijos o prefijos, para poder de alguna manera dar un significado específico a cada morfema que se le ha agregado, ¿no? Pero básicamente vemos que estas palabras en el inglés son de origen latino, ¿no? Ya que el latín era un idioma más sintético, ¿no? Es decir, más aglutinante que el inglés, ¿no? Ahora bien, en inglés existen algunos ejemplos de fusión, ¿no? Por ejemplo, en los verbos como sang, que es cantar, thought, pensó, y el verbo drove, que es manejó en pasado, ¿no? Y en ciertos sustantivos como por ejemplo feet, que es pies, y mice, que es ratones, ¿no? Vemos aquí que la palabra sang, que es el tiempo pasado del verbo cantar, ¿cierto? Vemos ahí que la parte del pasado no se puede separar estrictamente de la raíz, ¿no? Si yo coloco sang, no puedo decir que an es el pasado simple del verbo cantar. Es decir, que esta palabra se ha fusionado para formar un, eh, un significado de pasado, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, vemos también aquí que el pasado y la raíz simplemente se fusionan en una sola forma. O sea, no se pueden dividir, no podemos deducir cuál es el pasado simple del verbo cantar por el morfema, sino que entendemos que se ha fusionado como uno solo, ¿no? Esto es muy distinto, ¿no? Cuando utilizamos la forma walked, que es el pasado del verbo cantar, del verbo, perdón, caminar, ¿sí? Vemos allí que para formar el pasado del verbo caminar se ha añadido el morfema ed, ¿no? Vemos ahí que se distingue la raíz y se distingue la noción de pasado, ¿no? Entonces podemos decir que allí el inglés está cumpliendo una función aglutinal, sintética, ¿no? Entonces una palabra como pies, por ejemplo, feet,
ok, también existe fusión, ¿no? Porque fit no podemos dividirle en partes para decir que fit es el plural de pie, ¿no? Está fusionado, ¿no? Entonces, la raíz es pie y para formar el plural cambias la vocal en lugar de pegar una pieza separada, ¿no? Es decir, que si la palabra en singular es foot, pie, para cambiar a pies decimos fit. Hemos cambiado la vocal O por la vocal E, pero esto no indica una que sea pegado a un morfema, sino que indica que se ha fusionado, ¿sí? Para formar un nuevo significado, ¿no? Por esta razón decimos que estas formas son fusionales, ¿no? Piezas fusionales en lugar de aglutinantes, piezas pegadas en una secuencia, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo del español y vamos a ver que el español es un idioma de carácter altamente sintético, es decir, más eh, relativamente, ¿no? Sintético, ¿no? Vamos a analizar este ejemplo. Por ejemplo, vemos aquí en este cuadrito el verbo amar, ¿no? En sus diferentes tiempos. Amo es el presente simple, es el pasado perfecto, el pasado imperfecto, el simple futuro y el condicional, ¿no? Yo amo, yo amé, yo amaba, yo amaré, yo amaría. Y aquí también vemos el inglés, ¿sí? Vemos que aquí hay también los mismos verbos, amar. Y vemos aquí que el inglés es un tipo de lengua más, eh, se podría decir, más isolado, ¿no? Vamos a analizar estos dos ejemplos y vamos a ver qué podemos aprender de estas pequeños casos, ¿no? Miren, sin embargo, en su mayor parte las piezas de palabras individuales en inglés se pueden separar con bastante claridad una de las otras y cada pieza expresa prácticamente un componente de significado. Claro que sí, ¿verdad? Vemos que en inglés, usualmente, por lo general, sí, en el 90% de los casos, las palabras pueden separarse. Es visible, ¿no? Por ejemplo, el verbo del verbo caminar en pasado sería walked. Agregamos ed, ¿cierto? Agregamos ed para poder diferenciar que se trata de un pasado simple, ¿no? Entonces, en comparación con muchos otros idiomas, la morfología del inglés tiende a ser bastante aglutinante, ¿no? Es decir, cada morfema que se agrega tiene un significado distinto, ¿no? Se puede deducir eso en su mayor de los casos, ¿no? Sin embargo, dado que el inglés también es bastante aislante, ¿no? No se logra mucho trabajo comunicativo a través de la morfología. Por ejemplo, las principales relaciones gramaticales como sujeto y objeto se expresan sintácticamente a través del orden de las palabras, ¿sí? O sea, en inglés, si yo, por ejemplo, quiero decir María comió chancho, ¿no? En inglés yo digo María ate pig. Y si yo muevo y yo cambio la posición y coloco pig, eaten María, es el chancho comió a María. Entonces vemos allí que para yo poder deducir esta relación de sujeto y objeto, usualmente tengo que hacer uso de la sintaxis, ¿no? Vemos ahí que hemos cambiado, ¿cierto? Hemos movido María de sujeto a objeto y hemos movido chancho de objeto a sujeto y vemos que el significado se ha modificado, ¿no? Esto es muy diferente, ¿no? En otros casos de morfología, ¿sí? En los sustantivos o el marcado de acuerdo enriquecido en los verbos, incluso las categorías verbales como tiempo y aspecto tienden a expresarse sintácticamente en inglés, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? En el inglés hemos visto que la mayor parte se expresa de forma sintáctica, ¿no? Yo puedo decir, si hay un morfema de tiempo, generalmente escrito ed para el tiempo pasado, y un morfema de tiempo acuerdo con s, que significa tercera persona, más tiempo presente, ¿no? Entonces, esto de acá, esta ed y s que son de alguna manera casos de un idioma aglutinante, ¿sí? Que se agregan morfemas, son interesantes, pero son expresiones morfológicas relativamente menores en comparación con otras morfologías sólidas de idiomas como el español, el ruso, el húngaro y muchos otros, ¿no?
Obviamente que hay otros idiomas, ¿no? Como el español, que son más sintéticos que el inglés, ¿no? Para ilustrar este contraste, vamos a comparar, ¿no?, las formas verbales del español e inglés. Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí en el cuadrito, ¿no? En español, la gran parte de las marcas de tiempo, aspecto y persona se expresan morfológicamente en los verbos. ¿Ok? Vemos aquí que hay un cambio de morfología. Amo, amé, amaba, amaré, amaría, ¿no? Vemos ahí que los verbos modifican, ¿ok?, su raíz, se añaden sufijos y cambia el significado del tiempo de los verbos, ¿no? Solo mirando las columnas, ok, las tablas, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Vemos mucha más variación en las formas de las palabras en español que en inglés. Obviamente, ¿no? En español el verbo tiene una forma diferente para cada categoría de persona y número de sujeto, ¿no? Vemos aquí que cada persona que posee un verbo, un verbo distinto, una variación de verbo distinto, ¿no? Yo amo, tú amas, ¿no? Él ama, ellos aman, ¿no? Vemos aquí esa variación de los verbos. Ahora bien, eh, esto es cierto para cada una de las columnas de la tabla 2.2, ¿no? En inglés, por ejemplo, las únicas variaciones están en la primera persona y la tercera columna, ¿no? Pero son mínimas, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, loves para expresar él o ella ama, ¿no? Pero no hay mucha variación aquí, ¿no? Se mantiene el verbo en su forma normal, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí también que en la columna 3 las formas de la primera y la tercera persona del auxiliar es era, o sea, was, mientras que las otras formas del auxiliar en la columna 3 son todas were, fueron, ¿no? Vemos aquí un pequeño cambio también, was, were, pero los cambios son mínimos, ¿no? Son mínimos. Luego, mirando a través de las columnas de ambas tablas, vemos que las diferentes categorías de tiempo y aspecto y modo representadas por las 5 columnas se expresan morfológicamente en español, cada categoría con una terminación verbal diferente. En inglés, sin embargo, solo el tiempo pasado se expresa puramente morfológicamente mediante la adición de un sufijo ed. El tiempo presente se expresa por la forma simple del verbo, mientras que el imperfectivo o progresivo, el futuro y el condicional se expresan analíticamente mediante la adición de un auxiliar. El improgresivo en inglés también incluye el sufijo im, por lo que también hay un poco de morfología involucrada. O sea, en resumen, aquí podemos ver que en el español todos los tiempos, las categorías de tiempo se expresan de forma morfológica. ¿Por qué? Porque ha cambiado el sufijo de cada verbo. Amo, amé, amaba. Mientras que en el inglés las únicas categorías que se pueden expresar de forma relativamente morfológicas, por ejemplo, se encuentran en el presente simple, ¿no? Por ejemplo, la tercera persona, ¿no? He loves, he loves. O en el pasado simple, ¿no? Cuando agregamos ed. Y también vemos aquí un poquito de morfología en el tiempo progresivo, ¿no? Al agregar ing. Pero los demás, ¿no? Por ejemplo, we love, would love, condicional, simple futuro y el pasado de imperfecto con was, were, vemos que se expresan de forma aglutinante, es decir, que se agregaron morfemas distintos fuera del morfema del verbo para expresar un nuevo significado, ya sea progresivo, futuro o condicional. Esta es la diferencia más grande, ¿no?, en estos dos idiomas. Entonces vemos aquí también que las tablas ilustran, ¿no?, la diferencia entre un lenguaje que expresa categorías conceptuales importantes como el tiempo verbal y la identidad del sujeto de manera sintética, ¿no? Al cambiar la forma del verbo y uno expresa aproximadamente las mismas categorías conceptuales de manera analítica, al unir palabras, ¿no? O sea, es decir, que el español, ¿no?, se expresa de forma más sintética, ya que cambia la forma del verbo, ¿no? Cambia su morfología, mientras que el inglés se expresa de forma más analítica, es decir, que añade, une, ¿okay?, morfemas para poder que
para poder formar palabras nuevas, ¿no? O nuevos significados. Entonces, los lingüistas podrían decir que el español es una lengua más sintética que el inglés, ¿sí? El inglés, a su vez, es más sintético que un idioma como el chino clásico, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué pasa esto? Porque en español, por ejemplo, sí hay cambios tremendos en los verbos, mientras que en inglés hay ciertas variaciones en algunos verbos como el pasado simple, ¿no? Pero son mínimas, que es muy distinto al chino en donde el verbo no varía en su forma en absoluto, ¿no? Es decir, que el inglés es más sintético que el chino, pero el español es más sintético que el inglés y que el chino, ¿no? Entonces podemos ver aquí que las categorías conceptuales importantes como persona y número del sujeto, aspecto y modo en chino se expresan analíticamente, es decir, se añaden morfemas, al igual que el inglés, ¿no? Entonces vemos aquí también que la variación morfológica en las tablas 2.2 y 2.3 representa la morfología inflectiva de los verbos, ¿no? Que vamos a estar estudiando en lecciones eh, más posteriores, ¿no? Entonces, la mayor parte de la variación morfológica en inglés tiende a ser derivacional más que flexiva. En otras palabras, la mayoría de las formas de formar palabras para expresar significados en inglés implican construir o derivar nuevas palabras a partir de raíces y afijos, ¿no? Esto es mucho más común para las palabras en inglés de origen latino. O sea, es decir, que existe cierta derivación, ¿sí? Cierta derivación, es decir, para formar palabras, ¿ok? O sea, construimos palabras nuevas a partir de raíces y afijos, pero solamente en palabras que proceden del latín, a diferencia del germánico, ¿no? Entonces, si tú ves que las palabras se forman de manera aglutinal, puede ser que sean palabras de origen germánico, pero si ves palabras en inglés que requieren de una derivación, de algún cambio en el afijo o en las raíces, es probable que sean palabras que se hayan mezclado o hayan sido influenciados por el latín, ¿no? Entonces eso sería todo por hoy día. Espero que estas clases les estén sirviendo de algo para poder alcanzar sus metas y poder entender un poquito más acerca de los idiomas que estamos estudiando. Gracias y buenos días a todos.